Hola Tamara, ¿cómo estás? Estaba acá entrando en la energía de la transparencia. Bueno, mientras que vamos esperando que les vayan avisando para entrar, voy a ir aprovechando para presentar el tema de hoy. Sí, vamos a meditar en una energía que para mí es de los órdenes más altos a nivel energético y que considero, sentí sobre todo la semana pasada que fuertemente aparecía esta energía y que en general, la verdad que yo que hago meditaciones de otro, hola Loli, ¿qué tal? Que hago meditaciones de otros no suelo ver, ¿no? Esta virtud como en otras meditaciones y me pareció que era una energía que era muy necesario trabajar, por eso es que me impulsó algunas situaciones que pasaron la semana pasada y por otro lado esta conciencia de que la transparencia en algún punto a veces es un poco ignorada o no valorada y sin embargo es una energía importante, ¿sí? Porque nosotros de hecho soltamos el ego para ir hacia esta energía justamente, vamos a través de los procesos que hacemos de sanación y los procesos espirituales, vamos tratando de llegar a esta energía tan profunda y tan difícil a la vez, ¿no? Porque ser transparente implica un nivel de honestidad profunda, pero una honestidad con humildad, con sabiduría, con conciencia, no una honestidad brutal, sino una honestidad que nos lleve a conectar con nosotros realmente. Por eso estuve toda esta semana trabajando mucho y hablando de la energía de la esencia, porque para mí específicamente esta conciencia de ser transparente, de poder transmitir la transparencia, voy a ir a la definición, es poder ver a través de algo, ¿no? Cuando alguien es transparente, nosotros podemos ver a través de esa persona, ver qué hay en su interior y específicamente lo que más nos posibilita un ser transparente es reconocer fácilmente sus intenciones. La transparencia, por sobre todas las cosas, tiene que ver con transmitir lo que transmitamos desde el exterior, pero hay un interior que está alineado con el exterior. Entonces, cuando nosotros decimos algo, no es lo mismo decirlo desde la máscara del ego que decirlo desde una alineación profunda en nuestros campos emocionales, mentales y espirituales. Entonces, esta es una virtud que nos lleva muy profundamente a ser nosotros mismos, que yo creo que es lo que cualquier persona que está haciendo un camino espiritual va de alguna forma a estar buscando. Así que por aquí vamos a entrar en esta energía, ¿sí? Una persona que es transparente es una persona que tiene cierto nivel de apertura hacia los demás y esa apertura es la que permite que la luz, ¿sí? La energía de luz se proyecte a través de las personas que desarrollan esta virtud que es la transparencia. Entonces nosotros podemos ver que quienes tienen esta energía pueden transmitirla a otros y desarrollar más luz, ¿sí? Entonces, así como nosotros podemos ver a través de un cristal o de un diamante que está pulido la luz, ¿sí? También podemos desarrollar esa energía en nosotros, en nuestro campo y en nuestro ser,
¿sí? Si bien nosotros somos seres materiales, poder ir desarrollándonos y convertirnos en ese ser que realmente trajimos a la tierra y que por ahí, por las realidades de la vida, se fue perdiendo o se fue de alguna manera desconectando de su propio ser, logra reconectar con su propio ser cuando permite que esta luz entre y volverse un ser genuino, transparente, honesto. ¿Sí? ¿Es mucho? ¿Les parece mucho? Bueno, puede ser que sea una virtud que sea difícil de desarrollar. Yo pensaba en, disculpen, en todas las situaciones en las cuales ocultamos o no dejamos ver a través de nosotros, ¿no? Hola Lili, ¿qué tal? Entonces, cuando nosotros ocultamos y no dejamos ver lo que nos sucede realmente, y no estoy hablando de salir a tener que mostrar todo lo que nos sucede, porque no es necesario que digamos que esto lo hagamos así, ¿sí? Cada uno tiene su propia intimidad y tiene o decide qué quiere mostrar y qué no quiere mostrar de su vida, ¿sí? La transparencia no tiene que ver con salir a decir todo lo que me pasa para que el mundo sepa, sino que tiene que ver con que en las situaciones en las que yo me voy encontrando con otro, mis intenciones sean genuinas y sanas, ¿sí? Y desde ese lugar poder moverme. Muchas veces con el pensamiento estratégico, ¿sí? Es una energía que puede llevarse al ego, ¿no? Básicamente. La estrategia es sana siempre y cuando... Esperen que voy a cortar un cordón que hay acá. La estrategia es sana, decía, siempre y cuando no altere la naturaleza. Buenísimo. Hablando de transparencia, tuve bastantes desafíos en el día para hoy hacer este vivo. No hay nadie, igual lo voy a hacer como está prometido, porque yo sé que hay gente que lo mira después. Y locamente me senté a hacer el vivo, ya que hablamos de transparencia, me senté a hacer el vivo y tenía la remera manchada. Así que me fui a cambiar, por eso tardé en entrar. Hola F. García, bienvenida. Y luego de eso, cuando cerré la puerta que tengo aquí en mi lado izquierdo, se abrió sola. Así que dije, bueno, está interferido el hablar de la transparencia, pero nada, yo voy a hablar de la transparencia igual, porque es una energía súper, súper importante que trabajemos y que desarrollemos todos y, digamos, queremos conectarnos realmente con el amor. Esta es la energía que tenemos que desarrollar, despertar, destapar, diría yo, ¿no? De nuestro campo. Y van a ver hoy, cuando la trabajemos en meditación, ya sea que la hagan ahora o la hagan cuando vean el video, van a ver que nosotros trabajamos con el centro mental hoy. Entonces, esta es una energía que está bloqueada, o sea, nuestra esencia, entre otros niveles de la energía, está bloqueada a nivel de la garganta, pero también a nivel energético del Ajna, que es con el que vamos a trabajar. Entonces, a medida que nosotros empezamos a mover, hola Nucha, ¿qué tal? Anucha, ¿será? Así, con esos cuatros estratégicos, con esta energía que vamos a destapar, decía, realmente vamos a trabajar una liberación profunda. Entonces, por eso yo venía explicando un poco qué era la transparencia para mí,
pero bueno, de repente se me cruzó un cordón energético acá que no me dejaba hablar, ¿sí? Entonces, nada, bueno, para ser transparente, les cuento los desafíos que tuve hoy para llegar a hacer este vivo de la transparencia, ¿sí? Justamente la transparencia tiene que ver con un nivel de luminosidad bastante potente y que a veces nosotros tuvimos que ocultar. ¿Cómo estás? ¿Sí? Hola Virna, bienvenida. Tuvimos que ocultar ese brillo cuando éramos chicos porque, digamos, de alguna forma nos fueron educando y diciendo esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal, nosotros queríamos agradar a otros y entonces en el medio de ese agradar, que nos vaya bien no sé, con nuestros papás, con nuestras amistades, en el colegio y demás, es que terminamos de alguna forma modificando cosas de nuestra esencia que son importantes no perder o en algún momento de la vida recuperar, ¿sí? Porque, digamos, yo decía, por el pensamiento estratégico de conseguir lo que queremos, que está muy conectado con la energía del ego, de lo que yo quiero conseguir, del poder, del mostrar, perdemos a veces eso que para nosotros era lo más importante o lo genuino y que de alguna forma está enganchado, conectado con el propósito de que cada uno de nosotros estemos acá para algo, ¿sí? Entonces, nada, me parecía muy importante, les decía antes, que soltemos esta energía mental del pensamiento tan estratégico que a veces nos impide ser. O sea, está bien, digamos, armar una estrategia, pensar, digamos, de qué manera vamos a conseguir ciertas cosas y actuar en consecuencia. Yo estoy a favor, enseño justamente a hacer esto. Ahora, cuando esto se convierte en que yo modifico la realidad para, digamos, conseguir lo que quiero a costa de los demás, ya la cosa empieza a complicarse un poco. ¿Sí? Entonces, hola Crisel. Entonces, esto es importante comprender. Si nosotros nos encontramos con esta energía, digamos, de alguna manera en falta de transparencia, nos vamos a orientar a desarrollar desde la construcción del ego, y me encantó esta distinción que encontré desde el ego nosotros construimos, ¿sí? Pero desde, digamos, el espíritu encontramos, ¿no? Fíjense la diferencia, una cosa es la mente construye, porque esa es como su forma. Hola Rosana, bienvenida, construye, y el espíritu te lleva a encontrar. Entonces, ¿desde qué lugar nosotros nos movemos? Bueno, puede ser que desde la construcción del espíritu o desde la construcción del ego o desde la fluidez del encuentro del espíritu. Son como dos energías. Para mí, digamos, no es que una, digamos, la tenemos que invalidar, sino saber cómo usarla. Para mí tiene que ver con eso, no con decir no voy a construir, no voy a buscar objetivos personales, no, busca objetivos personales, pero hacelo con la intención de tu espíritu, con el amor que tiene la energía desde tu espíritu, ¿sí? Y entonces eso que vos hacés te va a ayudar a vos y va a ayudar a las personas que están a tu alrededor, porque, digamos, de alguna forma, cuando nosotros nos alineamos desde lo mental con lo espiritual, empieza un proceso por el cual realmente estamos manifestando el propósito del alma. Eso a lo que vinimos a esta tierra. Y nos permitimos esta alineación, esta conexión, brillar de la forma que cada uno vino a hacerlo. ¿Sí? Entonces es un camino, y es un camino que a veces no es fácil porque hay que soltar la forma anterior de pensar,
para pasar a una forma donde lo que buscamos es reconectarnos con el amor que tenemos y compartirlo con otros, hacer este ejercicio de apertura, ¿sí? Desde la energía de transparencia, nosotros de alguna forma estamos, obviamente, como decía antes, hola Caro, ¿qué tal? Desde la honestidad, otra vez cordón energético en la garganta, tengo. Y vamos trabajándonos a un nivel más profundo, ¿sí? Cuando nosotros estamos en la energía del ego, el ego quiere conseguir cosas, ¿sí? Y entonces a veces para conseguir cosas miente, porque justamente la transparencia también tiene que ver con esas mentiras que decimos para parecer que tal cosa, ¿sí? Y la verdad es que a veces, si uno lo piensa, dice, bueno, hay niveles de mentira, yo creo que hay niveles. Lo importante es cuál es la intención que está detrás. Les vuelvo a repetir, ¿sí? No es lo mismo mentirle igual a mí no me, digamos, yo no apruebo ningún tipo de mentira, pero a veces uno inconscientemente miente, y no se da cuenta de que lo que está diciendo es una mentira, y ese es un nivel, y otra es cuando yo tengo una intención consciente de, para conseguir algo, engañar a otros, ¿sí? Decirle que algo es de una forma que no es. Estoy haciendo lo que hablábamos en otra meditación que es llamado luz de gas. Cuando yo te genero una escena donde a vos te muestro algo para que vos creas que las cosas son de cierta manera, pero en realidad por detrás yo las estoy manipulando, ¿sí? Eso es no transparencia. Esto es muy común, por ejemplo, en los negocios, en las relaciones que no son sanas, ¿sí? Se arman estas construcciones donde una cosa es lo que nosotros vemos afuera y otra cosa es lo que está pasando dentro en las personas o en los vínculos, ¿sí? Se dan porque, y voy a hablar un poquito de la mesa energética porque me sorprendió bastante. Cuando iba tirando las cartas, me salió dos veces la energía de vidas pasadas, ¿sí? En una diosa y en la carta de Oyosen. De hecho, la carta de Oyosen yo la guardé y después volvió a salir. Y entonces, en un momento empecé a darme cuenta que justamente nosotros, esta falta de transparencia que hay en nuestros campos, porque además, si yo lo pienso a nivel energético, ¿qué es ser transparente para mí? Para mí tiene que ver con la limpieza del campo energético. O sea, si yo empiezo a ir iluminando mi campo energético cada vez está, digamos, más vibrante y más transparente, y eso permite que la energía lumínica pase, ¿sí? Energéticamente lo que sucede es esto, por eso limpiamos el campo energético y vamos limpiando los chakras, ¿sí? Los que conocen y otros tantos otros que no digamos que trabajamos a medida que trabajamos estos, y a veces en sanación trabajamos específicamente, ¿sí? Porque hay chakras que hay que, digamos, que trabajarlos del cuerpo y de fuera del cuerpo, ¿sí? Entonces, la limpieza energética lo que nos va ayudando justamente es a permitir esa transparencia. Para mí tiene que ver realmente con esto. Ahora me llamó la atención que doble, o sea, 2 veces, y 3 porque salió 2 veces la carta, saliera vidas pasadas, ¿sí? Hola tribu glam, ¿qué tal? Bienvenida. Hizo conectar muy fuertemente con las energías ancestrales. Empecé a darme cuenta que claramente esta falta de transparencia que hay en nuestros campos y que muchas veces es la que manejamos en nuestra vida, ya sea que seamos conscientes o no,
tiene que ver con experiencias de nuestros ancestros, ¿sí? Por eso habla de vidas pasadas, y también, por supuesto, de nuestras vidas pasadas. Hola, Udaramati, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces, tiene que ver con experiencias que nosotros vivimos en otras vidas, que, digamos, si no hacemos un proceso por el cual vamos a observar esa vida, no recordamos, y entonces muchas veces estas parasitaciones, diría yo, porque son como parásitos energéticos o programas energéticos que se activan en el campo. Hola Germán, ¿qué tal? Sí, Germán. Entonces se activan estos parásitos y nosotros operamos desde la energía que viene programada de otra vida, ¿sí? Entonces, por eso estimo que salió muy repetida esta energía para que yo no la dejara pasar, ¿no? O sea, no me olvidara conversarlo con ustedes, porque, digamos, cuando a veces no logramos la transparencia es porque la energía no viene de esta vida, hay que trabajar energías de otras vidas o energías de nuestros ancestros, ¿sí? Y es importante ir a conocer y reconocer qué es lo que pasaba a veces en la historia familiar. Nos ayuda mucho si podemos saber de la historia de nuestros abuelos y bisabuelos y más allá, todo lo que, digamos, nos llegue es por algo y para algo, ¿sí? Vidas pasadas no es solo nuestra vida, sino que es la vida de todos esos seres con los que nosotros como almas estamos conectados, ¿sí? Y entonces a medida que nosotros vamos pudiendo liberar estas historias que por ahí fueron duras, complejas, dolorosas para los seres que las experimentaron o para nosotros y nuestra alma, vamos logrando un mayor nivel de transparencia, vamos cambiando hasta nuestra forma de ser, ¿sí? O sea, realmente a medida que uno va experimentando esta liberación que se va haciendo cuando hacemos limpieza energética, realmente vamos cambiando incluso nuestra forma de ser, nuestros gustos, y muchas veces uno va recordando cómo era de chiquito, porque cuando nosotros recién llegamos y las cosas que más nos gustaban y las que nos sorprendían, tienen mucho que ver con esa transparencia, ¿sí? Entonces, estas son energías que se trabaron con todos los intereses que nos programaron también. A medida que vamos creciendo nos dicen qué es lo que nos conviene hacer, qué es lo que no nos conviene hacer, y esos programas nos limitan, ¿sí? Depende de nuestra cultura y de nuestro lugar de nacimiento, pero nos limitan. También muchas veces para, digamos, bloquear la transparencia aparece una energía que es la de vanidad, ¿sí? Esta cosa de querer destacar y ser mejor que otros o estar por encima de otros, ¿sí? Yo hablaba ya unas meditaciones hacia atrás de la energía del orgullo como la arrogancia, ¿no? Y la vanidad, están como conectadas con la falta de transparencia, ¿sí? Y tienen que ver con ataduras del pasado, con experiencias del pasado muy dolorosas. Entonces, que por ahí fueron nuestras o por ahí de nuestros ancestros, pero que de alguna manera a veces detienen que nosotros podamos generar una apertura interna para mostrarnos tal cual somos, ¿sí? Entonces, muy importante entender esto, que es parte de nuestro trabajo, los que hacemos trabajo espiritual, que realmente elegimos el camino de encontrarnos a nosotros. Bueno, los que elegimos hacer ese camino, lo que vamos a hacer es ir retirando capas y velos que están impidiendo que nosotros podamos recibir luz y podamos proyectar luz,
¿sí? Solo hacemos esto a través de nuestra esencia. Entonces, a veces nuestra esencia queda oculta en capas y capas de energía muy pesada que hace que eso no pueda salir, ¿sí? Nos da miedo hacer eso que de chiquitos queríamos hacer porque por ahí nos dijeron que lo hacíamos mal, que no era perfecto, que así no era. Todas estas experiencias nos van como limitando la evolución y el crecimiento. Entonces, al nosotros soltarlas y soltar todos estos complejos que nos compramos, ¿sí? Son como, ¿viste? Cuando nos dicen, ¿estás acomplejado? Bueno, en realidad ese acomplejado tiene que ver con estos programas que quedaron como tan instalados que nos cuesta desafiarlos, pues nos da miedo, ¿sí? Por eso siempre trabajo, por un lado estamos trabajando con la virtud para desarrollarla y expandirla, y por otro lado siempre trabajo con el fractal, digamos, opuesto, que es el fractal del miedo, para poder retirar ese fractal y limpiar de tu campo energético eso que... Hola Marian, me encantó. Eso que de alguna forma está como bloqueándote, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta, vayan haciéndola, que voy como cerrando un poquito el tema. Me gustó mucho una frase que encontré que decía, es aprender que dar no excluye la posibilidad de recibir generosamente. Muchas veces las personas temen recibir. Hemos aprendido que tenemos que ser de tal forma que estamos todo el tiempo tratando de demostrar que somos. Entonces damos. Y cuando nos instalamos en la esencia, algo de ese proceso de todo el tiempo estar para afuera se detiene y entramos a poner las manos así y decir, bueno, que venga lo que tenga que venir. ¿Cómo? De todo lo que dije. ¿Cómo lo hacemos? Si es cómo lo hacemos, yo lo que diría es trabajo de campo energético, de limpieza energética, porque llegar a la esencia implica ir trabajándonos los distintos campos, ir identificando todas las mentiras que nos contamos, porque sobre todo la transparencia, más allá de que, digamos, uno puede o no ser transparente para el afuera, la transparencia es con nosotros, ¿o no? O sea, si yo me miento a mí mismo, ¿no? ¿Cómo pretendo, o puede pretender otro, que en ese aspecto en el que yo me miento a mí mismo le diga la verdad? Si no la tengo, no la quiero ni ver, la verdad, por ahí, ¿sí? Eso es no poder acceder a la transparencia, es decir, bueno, primero, no hay una única verdad, pero la verdad del espíritu está más allá que la verdad de la tierra, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos verdades que vemos en la tierra, muchas veces, si no estamos inmersos en esa realidad, puede que nos resistamos o que nos bloquee, ¿sí? Porque es algo que todos viven de cierta forma, nadie se cuestiona y tal vez te toca una experiencia porque la eligió tu alma de vivir algo muy diferente, ¿sí? De lo que vive la mayoría, y entramos como en resistencia a eso, pues decimos, ¿cómo puede ser que, digamos, yo no pueda conseguir esto que todos consiguen? ¿Sí? X. Y a veces el alma elige esto justamente para mostrar que no es la única verdad y para que vos puedas comprobar que hay muchos niveles de verdad y que la materia
es un aspecto que es el último de todos, ¿sí? Pero no es el único nivel. Yo puedo ver algo que parece fantástico en el exterior, en la materia, por ejemplo, una persona que yo la veo súper feliz, ¿no? Entonces digo, ¿por qué estas personas están felices si yo las estoy viendo en una foto y digo, están felices, yo estoy triste, por ejemplo? ¿Qué sucede? A medida que, digamos, nosotros sigamos creyendo solo en lo que vemos a nivel material, o porque esta persona tiene tal cosa que yo no tengo a nivel material, objetos, cosas. Cuando nosotros compramos eso como lo que debiera ser, de alguna forma hay una resistencia a nuestra realidad, y si yo quiero materializar lo que sea, lo primero que tengo que hacer es poder proyectarme luz y verdad hacia mí mismo. Entonces, si yo no puedo aceptar mi realidad porque creo que la otra es la realidad y la mía no es la realidad valedera, muy probablemente no puedo proyectar luz a esa realidad, ¿sí? Nosotros como seres, hola Charlie, podemos entrar en cualquier nivel de la realidad y lo elegimos nosotros, pero para eso muchas veces hay que limpiar parte del campo energético que está bloqueado respecto de eso que queremos, sobre todo cuando te cuesta conseguir algo puntualmente, ¿sí? Si lo conseguí, fantástico, porque quiere decir que tu campo estaba abierto a eso. Y hay cosas para las que no nos cuesta conseguir, pero hay otras que por ahí son parte de experiencias de vidas pasadas, ¿sí? Que hacen que no podamos acceder a lo que queremos. Entonces, es justamente una energía esta que nos obliga a ir a nuestra esencia para acceder a lo que queremos, ¿sí? Pues nosotros asumimos que las personas que consiguen ciertas cosas es porque acceden a lo que quieren, y no siempre es así. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pues por ahí es simple, pero es profundo. O sea, yo puedo estar viendo a alguien que tiene algo que yo quiero, pero resulta ser que esa persona no está disfrutando de eso. O sea, en realidad su esencia no le daba lo mismo tenerlo o no tenerlo, ¿sí? En cambio, por ahí, si yo lo quería mucho, puede que como mi alma viene haciendo un aprendizaje en eso, tenga que desbloquear. ¿Sí? Para otro es algo que tiene y que por ahí le da lo mismo. Bárbaro, resuena en todo. Esto es cómo se mueve la energía, por eso es que, digamos, puede haber personas que fácilmente materializan ciertas cosas y otras que no, ¿sí? Entonces, aceptar que hay muchas formas de experimentar la vida también nos lleva por el camino de nuestra propia esencia, porque ¿por qué necesito esto para experimentar la vida? ¿Lo necesito? ¿O es que mi alma lo necesita? Ni siquiera diría lo necesito. Hola Anabel, bienvenida. Sino que me preguntaría si mi alma lo necesita. Pues por ahí, digamos, algo no te llega y tu alma no se puede mover en ese sentido porque en realidad no es lo que está buscando. Y uno insiste porque nos programaron para que hay que tener tales cosas, hay que hacer una vida así, la vida a tal edad, tal cosa, a tal otra edad, tal otra cosa. Hola, qué lindo corazón. Entonces, cuando nosotros nos programamos aceptamos estas programaciones a lo largo de la vida, después nos cuesta porque tenemos que decir, bueno, no, esto no, o sea, si yo no vine a vivir una vida tan tradicional, por ahí hay cosas que son desafiantes en la tierra, ¿no? Porque no todos nos toca el pack ideal, ese que nos venden las publicidades. Y lo interesante, o lo que a mí más siempre me como atrae, es ver cómo las personas que realmente trascienden esos miedos del pack ideal, sea el que sea, para ellos, porque además en cada cultura son distintas,
hacen algo que está muy conectado con su esencia, o sea, logran aceptarse a sí mismos y hacen algo con lo que tienen que después los lleva a conseguir eso que por ahí soñaban, ¿no? Y se nota mucho la diferencia cuando es así. Energéticamente se siente la diferencia, porque la persona está brillando, ¿sí? Entonces, a veces hay personas que por ahí tienen todo lo que podríamos soñar y sin embargo no son felices, ¿sí? Entonces, no asociemos lo material a la realidad completa, sino a un aspecto de la realidad que es lo que se materializó, ¿sí? Pero hay una realidad emocional, hay una realidad mental, hay una realidad energética, ¿sí? Que es lo que esos seres proyectan, pues no es lo mismo que yo proyecte desde mis buenas intenciones algo que lo haga con una intención no tan buena, ¿no? Por más que esté haciendo esto o aquello, es mi intención la que va a construir desde ese lugar. Esta semana hubo un videito que vi por ahí y me pareció que está bueno porque tiene que ver con esto. La diferencia de la intención es que cuando mi intención es amorosa, y esto se puede ver en la materia, lo comprobaron con 2 vasos de agua. También el video que yo veía el otro día era una persona que llenó 2 frascos con arroz, ¿no? Y a uno de los frascos le puso la palabra amor y al otro frasco le puso una palabra agresiva, violencia creo que había puesto. Y entonces los dejó, ¿no? Para ver qué pasaba. Y si bien los dos se empezaron a poner feos, el que decía amor estaba, digamos, dentro de lo que era el proceso de descomposición, en un nivel, digamos, relativamente bien a los 20 días, y el otro estaba todo negro, todo lleno de hongos, ¿no? Entonces, fíjense cómo incluso en la materia nosotros podemos comprobar cómo el uso de la intención, porque era una intención, proyectar amor, también tiene que ver con la intención que proyecta la persona, y en la otra proyectar, por ejemplo, violencia, y la manifestación era completamente diferente. Si bien ambos se iban a descomponer en un nivel material, ¿sí? Porque eso también va a depender mucho de la energía que pone la persona y, digamos, del el poder de materialización de cada ser. Tengan en cuenta que, o sea, si hablamos de Jesús podía convertir el vino, el agua en vino, ¿sí? Nosotros tenemos un camino. Pero, digamos, proyectando, igualmente pudo proyectar en uno una energía amorosa y tener un resultado, en otro una energía, digamos, más densa, como la violencia, y obtener otro resultado. De aquí esto del valor de la transparencia, es lo que yo estoy transmitiendo, proyectando. Si yo proyecto luz, estoy en un nivel de transparencia mayor. Si yo estoy proyectando esa luz de gas, que no es luz, en realidad es una vibración oscura, lo que sucede es que, digamos, en realidad el otro por ahí no se da cuenta porque está embelesado con la luz, ¿sí? Que está viendo en la materia, pero no está viendo lo que hay detrás, ¿sí? A nivel energético, una mala intención, por ahí nosotros no la percibimos en la materia, excepto que empecemos a desarrollar otras habilidades que sí nos permiten como identificar cuando algo es bueno para nosotros, cuando algo no es tan bueno para nosotros, ¿sí? Que en parte ese es como el camino de ir despertando nuestros dones a nivel de trabajo de limpieza energética, ¿sí? Bueno, vamos a meditar. ¿Tienen ganas?
Vamos a meditar. Esta es una meditación, yo se las recomiendo, si no la pueden hacer ahora, que la hagan. Es una meditación liberadora. Así que, buenísimo. Gracias, Anucha. Gracias, Caro. Es una meditación donde vamos a hacer 2 liberaciones. Así que, y de hecho, esperen que voy a mirar un poquito la mesa, que ya no me acuerdo. Apareció mucha energía egipcia en esta mesa. Tenemos a la diosa Isis, con también vidas pasadas, básicamente. Tenemos a Irene, que ya viene saliendo hace rato, la energía de la paz. A la Madre María, tenemos también a María, que nos dice: ten fe en que tus plegarias han sido escuchadas y están siendo respondidas. Después aparece en Semillas Estelares una carta que nos habla de soltarnos, de soltar. Así que, hola Ale, bienvenida. Y apareció el Arcángel Uriel, el Arcángel Miguel, ¿sí? Que los vamos a invocar. Y me encantó porque otra carta que me apareció que saltó 2 veces fue la carta de escucha a un maestro, ¿sí? Y la guardé y volvió a salir también, porque dije ya había salido y por ahí la exploré, me daba que por ahí era un mensaje para mí. Digo, bueno, y la guardé y volvió a salir. Bueno, no, también tiene que estar en la mesa energética porque salió 2 veces. Y se me cayeron: recibe, ¿sí? Así salieron así disparadas, y abre tu corazón. Así que, bueno, es una mensaje que nos trae esta idea de soltar toda energía que viene del pasado para realmente poder abrir el corazón. Así que vamos para allá. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a nuestros maestros y guías, ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan. Vamos a llamar a nuestras almas, porque vamos a conectar con la esencia del alma. Y vamos a invocar a Isis, a la diosa Isis. Vamos a todas las diosas que están por aquí atrás, que mencionamos, por supuesto. A Horus, ¿sí? Vamos a ir al equilibrio, así que vamos a invocar a Horus. Hola, Moni, ¿qué tal? Estamos recién empezando la meditación. Simplemente estamos invocando. Y vamos a invocar también, gracias, al Arcángel Uriel y Miguel, ¿sí? Que los 2 salieron hoy y que van a estar también ayudándonos a liberar. Nos viene bien porque son 2 energías muy poderosas y nos van a estar ayudando a liberar todas las energías que vamos a estar soltando. Bueno, hoy vamos a ir al centro del corazón de la Tierra. Vamos a partir desde el corazón de la Tierra, ¿sí? Para ir activando todo nuestro campo. Así que los invito con la mano en el corazón a sentir cómo nuestra energía va bajando. ¿Sí? Pasa por nuestro plexo solar, nuestro ombligo, chakra sexual, chakra raíz, y entra en nuestras raíces, y va bajando, bajando, bajando hasta el centro de la tierra. Ella guarda toda la información que hay de nuestros ancestros.
las experiencias que ellos vivieron y que nosotros vivimos en la tierra. Y ahí estamos frente a una energía que, como un diamante, en la energía del corazón de la tierra, podemos sentir la transparencia que hay en esta energía, esa vibración tan potente y natural. Aceptamos recibir esta energía de transparencia como se vive en la tierra, ¿sí? Como la vive la tierra. Y vamos a ir subiendo por ese canal de nuestras raíces más luminosos. Y vamos a conectar con nuestro chakra raíz. Vamos a permitir que cualquier energía negativa, densa, pesada, que pueda haber en nuestro chakra raíz y que esté lista para ser liberada, se libere. Y vamos subiendo a nuestro chakra sexual. También vamos a liberar todas las energías negativas, todas las mentiras, todas las programaciones que nos impiden ver la verdad cuando estamos frente a otro. Y lo expandimos. Y ya se siente como la energía subió al plexo solar. Está haciendo fuerza acá en el plexo solar. Vamos a liberar todas las energías negativas, programas negativos, orgullo, arrogancia, energía de ego negativa, porque nuestro ego también tiene su parte positiva, por supuesto. Vamos a liberar todas estas energías que no nos sirven, que nos impiden ser. Y expandimos el chakra. Perdón, se me pausó. Seguimos subiendo. Vamos al chakra corazón. Y acá en el chakra corazón también vamos a liberar todas las energías negativas, todos los bloqueos, cualquier energía de mentira, herida, sobre todo, ¿sí? Respecto de nuestro campo emocional más alto. Liberamos y expandimos el chakra. Y vamos a nuestra garganta. Y aquí en nuestra garganta vamos a sentir todas las energías que están bloqueando nuestra garganta. ¿Sí? Muchas veces no queremos mentir, pero mentimos sin querer, así que vamos a liberar todas esas energías que están de alguna forma bloqueando
desvirtuando nuestro campo de comunicación y de expresión. Y expandimos este chakra. Y seguimos subiendo y vamos a nuestro chakra Ajna. Vamos a trabajar con el chakra Ajna, pero igualmente aquí vamos a liberar cualquier energía de pensamiento, ¿sí? Estas programaciones mentales que muchas veces nos llevan como a enmascarar la realidad de una forma que no es positiva, o que no nos permiten ver cuando alguien enmascara una realidad. Liberamos y expandimos el Ajna y seguimos subiendo y vamos a nuestro chakra corona, acá arriba en realidad, nuestro chakra corona, y liberamos cualquier energía de programación espiritual que, digamos, no nos impide la honestidad, la transparencia, el amor. Y expandimos este chakra. Sí, aquí también aparece una energía a veces de orgullo espiritual, también la vamos a liberar. Si cargamos con orgullo espiritual, no podemos ser transparentes. Ser espiritual es un don de todos los seres. No hay nadie que sea más porque es espiritual ni menos porque no es espiritual. Cada quien tiene su camino y su momento. Y seguimos subiendo. Vamos a pasar por nuestra estrella del alma. Sí, es un chakra que está por arriba del chakra corona. Sí, lo vamos a liberar de cualquier energía que hoy lo esté bloqueando, que impida nuestra conexión con nuestra alma. Y vamos a seguir subiendo. Vamos a ir a la fuente divina. Si seguimos subiendo, subimos mucho, 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 mucho. Vamos a conectar con la energía de la fuente. Incluso ahí en la fuente nos podemos encontrar con el arcángel Miguel y con Uriel. Pueden sentir esa luz, ese amor de las energías más elevadas, energías divinas. ¿Sí? Pueden sentir de ellos la transparencia en el flujo energético. Y ahora estamos totalmente conectados con la energía de nuestra madre, la madre tierra, con la energía del Padre, la energía del universo, de la fuente, de Dios, como te guste llamarlo. Y nosotros somos hijos de estas dos potentes energías manifestados aquí. Y ahora vamos a ir a nuestro chakra Ajna. Hola a todas las personas que entraron. Vamos a ir aquí. Vamos a sentir este chakra. ¿Cómo se siente? ¿Lo sentís pesado? ¿Sentís que tal vez hay una gran cantidad de pensamientos, cosas por hacer?
Sí, muchas veces todas esas programaciones que tienen que ver con qué hay que hacer, cómo lo voy a hacer, ¿sí? En la mente que quiero ordenar todo y resolver todo ya. Hay muchos recuerdos del pasado. Tu mente te va a responder. Vos escuchá lo que te dice. Vamos a liberar todas las energías pesadas, ¿sí? Los pensamientos que digamos que en este momento son improductivos y que realmente necesitamos liberar. Para poder acceder a energías más livianas y permitir que la conciencia conecte con nuestro campo mental. Deja que esta energía fluya hacia la fuente. Duele un poquito el corazón. Sí, es porque la mente a veces guarda experiencias que fueron muy dolorosas y no puedo olvidar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a liberarlas. Que nuestra mente no esté concentrada o guardando estos daños. Ahora lo que vamos a hacer es, para que la mente está más libre, vamos a pedirle a nuestra mente que nos muestre una imagen nuestra, ¿sí? Pedirle que te muestre una imagen tuya, de tu ser aquí y ahora. Y observate. ¿Cómo te ves? Fíjate qué palabras te aparecen, qué juicios te aparecen, qué críticas te aparecen. Respira. Y si te pregunto por tu nivel de transparencia, con un número del 1 al 10, ¿cuál es el que aparece en tu mente? Observalo y no juzgues. No te juzgues. De acuerdo a lo que viste, ¿qué pensás? ¿Estás construyendo desde tu ego? Es tu ego que está pulsando energéticamente. A nivel mental estoy hablando, estamos trabajando a nivel mental, ¿sí? O estás encontrando en tu espíritu ¿sí? Seguramente hay una balanza de estas dos energías.
y puede que una esté más fuerte que la otra. ¿Cuántas barreras tuviste que construir en tu vida? ¿Cuánto te tuviste que proteger? Respira. No es fácil sobrevivir en la tierra. ¿Te animás a liberarte de esas barreras? Bueno, si te animás a liberarte, incluso podés elegir cuáles estás listo para liberar y cuáles todavía necesitas. Vamos a liberar todas las barreras que estamos listos para soltar ahora. Sí, vamos a agarrar esas energías. Y las vamos a elevar. Vos podés agarrarlas con tus manos y llevarlas hacia arriba. Las barreras generalmente son pesadas. ¿Sí? Y más si las construimos hace mucho, mucho tiempo. O incluso si las construyeron otros por nosotros, para cuidarnos, para protegernos. Porque tenían miedo. Ahí está. Sí. Respira. Siento que sacamos un peso de encima. Ahora, sin ese peso, realmente sentí como desde tu estrella del alma, tu alma puede bajar, entrar en tu campo mental y conectar con él. Basta tu corazón y se activa con más fuerza en tu corazón. Este cambio energético va a permitir que a partir de ahora la luz pase a través nuestro, ¿sí? Nuestra alma va a ayudarnos a encontrar ese punto de transparencia de nuestra esencia. Respirá. Y sentí como también se activa el plexo solar porque empieza una conexión que enciende luz, ¿sí? En tu plexo. Empieza a ver cada vez más luz. ¿Sí? Empieza tu plexo a conectar con tu corazón con más fuerza que antes, si es que ya conectaban. Respirá, permití que esta conexión se
se realice, porque a partir de ahora estás activado para mostrar la transparencia de tu esencia. Esto nos va a permitir, por supuesto, tener una mirada activa, más transparente, y nos va a ayudar a ver más fácilmente lo que está detrás también de lo que vemos, ¿sí? Nosotros, al activarnos en nosotros, nos permite ser transparentes y a la vez poder ver más allá, ver cuando no podemos ver lo que hay en el que tenemos enfrente, ¿sí? Que muchas veces nos cuesta identificar, si no estamos como muy intuitivos, a veces no nos damos cuenta de cuáles son las intenciones de otros. Entonces esto nos va a permitir agudizar esta percepción. Vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestra alma, profundamente. Y también vamos a agradecer a todas las diosas que invocamos, especialmente a la diosa Isis, que nos ayudó también a que nuestra alma libere, ¿sí?, lo que venía cargando. A Horus también, vamos a agradecerle. Hola a todos los que están llegando, estamos cerrando la meditación. Y vamos a agradecerle también al Arcángel Miguel y al Arcángel Uriel y a todos los arcángeles que, digamos, nos protegen. Por eso liberamos barreras, porque nosotros estamos protegidos, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo sintieron? Gracias a todos los que están por acá, porque entraron unos cuantos, ¿sí? Así que muchas gracias por acompañarme en estas meditaciones. Espero que, bueno, después si quieren, los que quieran me comenten cómo lo sintieron. Para mí fue una meditación muy profunda y realmente se fue sintiendo el movimiento energético bastante fuerte en los distintos centros, y estoy sintiendo ya como esto se está aperturando. Así que, bueno, espero que realmente los ayude a encontrarse más fácilmente con esa esencia genuina que hay en cada uno de ustedes. Es muy importante que nosotros entremos en esta energía de nuestra conexión interior con nuestro ser y dejemos un poco, porque cuando no estamos en esta conexión perdemos de vista que todos nos necesitamos. Muy buena la meditación. Gracias, María Magdalena, gracias. Que tenemos ahí a la Madre María y acá tenemos a María Magdalena. No te había visto cuando entraste. Muchas gracias. Es toda una señal para mí. Así que les mando un abrazo gigante a todos. A pesar de que casi no podía hablar al principio, hicimos una hermosa meditación. Me encantó. Gracias, Anucha. Me mató el Anucha. Les mando un beso, abrazo enorme a todos. Y bueno, estuve hoy armando un montón de
material voy a estar subiendo la meditación del abandono, la autosanación del abandono, que la vengo prometiendo hace 3 meditaciones. Gracias, Caro, muy buena, gracias. La voy a estar subiendo y les voy a estar comentando. Es muy importante si pueden hacer esa autosanación, ¿sí? A los que, digamos, sienten que tienen esta energía activa, pero a veces no, digamos, no sentimos si la tenemos. Gracias, Anabela, gracias. Un abrazo de luz. María Magdalena, ¿cómo no? Humildemente. Así que bueno, les aviso cuando me rellegó. Ay, qué lindo. Sí, a mí me pasa lo mismo, porque yo las diseño y las pruebo con ustedes. Así que, digamos, realmente las vamos trabajando y vamos nosotros todos expandiéndonos. Un trabajo de grupo de los que tienen ganas de hacerla, los que disfrutan hacerla. Así que, nada, les agradezco que me acompañen. Me siento muy, muy honrada de que estén por acá. Bueno, después les aviso para cuando esté la autosanación, que solo me queda grabarla porque me lleva un tiempito de producción hacerlas, y tengo un par más que voy a grabar, así que voy a ir subiendo de a poco. Beso gigante. Sí, lo que subo lo subo a mi canal de YouTube, aclaro, no subo acá porque me lleva mucho trabajo. Y además para que, digamos, esté todo ordenadito en el canal. Les mando un enorme abrazo a todos y gracias.